Perfecto. Bueno, las enfermedades de las 4Ms, algunos la han escuchado y está relacionada con enfermedades que son conexas al periparto. Son enfermedades de las 4Ms, las metritis, las mastitis, la enfermedad musculoesquelética y la enfermedad metabólica. Esto pues se traduce en problemas de fertilidad, en problemas productivos e inclusive descarte de vacas. Los prolaxos, estos terminan en muchos de los casos con descartes de vacas o inclusive terminan con mastitis. La falta de calores es una secuela precisamente de metritis, las mismas mastitis que tienen orígenes en el periparto. Los prolaxos, ya sea por enfermedad carencial o por enfermedad metabólica de minerales macro, como veremos posteriormente. Son enfermedades muy frecuentes en el periparto. Las metritis, las enfermedades musculoesqueléticas, las enfermedades metabólicas. Aquí haremos una revisión general sobre las enfermedades que son conexas al periparto, enfermedades por desbalance de minerales, enfermedades por desbalance de energía e inclusive enfermedades por desbalance de proteína. Las enfermedades metabólicas, las enfermedades carenciales llevan a los llamados enfermedades de las 4M: mastitis, metritis, musculoesquelética, metabólicas. Las distocias tienen relación con enfermedades metabólicas, con el metabolismo del calcio, con el metabolismo del magnesio. La hipocalcemia es una enfermedad carencial y también es una enfermedad metabólica. La hipomagnesemia, otra enfermedad carencial y también metabólica. La cetosis, el hipotiroidismo, son enfermedades que revisaremos en esta conferencia de manera rápida porque es un tema largo, no complejo, pero sí es de bastante tiempo que se requiere para entender un poco la fisiopatología y el tratamiento y la prevención de estas enfermedades. La composición química y componentes de los alimentos son claves. El balance de ellos dependen estas enfermedades de las 4Ms. Recordando que los nutrientes que requiere la dieta de un bovino está compuesta por agua principalmente, por compuestos nitrogenados, que es el que representa la proteína verdadera, es decir, los aminoácidos, y el nitrógeno no proteico. En dieta va en una concentración en porcentaje, alrededor de un 17% es un nivel de proteína adecuado para las vacas. Los lípidos o grasas, hay simples y compuestas, son elementos claves para producir energía. No pueden ir más del 7% del total de la dieta porque disminuyen la digestibilidad de la fibra verdadera. La fibra detergente neutra es la fibra detergente ácido. A través de los lípidos es que se permite la absorción inclusive de las vitaminas liposolubles como la A, D, E y K. Los carbohidratos. Los carbohidratos en la dieta de un bovino están compuestos por la parte pared celular y la no pared. La pared es el componente de la fibra. Es quizás el nutriente más importante de la dieta sólida de un bovino y requiere medirse inclusive en forma de fibra detergente neutra y fibra detergente ácida. La pared es la fibra, es la fibra. La pared es la fibra. Está compuesta por celulosa, hemicelulosa y pectinas. De hecho, un bovino debe consumir la mayor parte de la dieta en este componente, en celulosa, hemicelulosa, que hace parte de la fibra. Y no más del 40% de la no pared, es decir, los azúcares, los almidones. Como veremos más adelante,
imbalances de todos estos nutrientes llevan a problemas de orden metabólico. También está integrada dentro de la dieta las vitaminas liposolubles, como la A, ya lo habíamos mencionado, la vitamina D, E, K, y muy clave, la vitamina D como la vitamina que permite la absorción del calcio a nivel intestinal. Y el calcio es uno de los elementos que más nos conlleva a este tipo de problemas denominados enfermedades de las 4 M's, como veremos más adelante. Las vitaminas también son claves, las hidrosolubles, vitaminas del complejo B, la vitamina C, que en cierta medida el rumen, los microorganismos del rumen, elaboran vitaminas del complejo B en una velocidad muy alta. Sin embargo, la destrucción también es alta y lo hacen a partir del cobalto y lo hacen a partir de componentes de degradación de la fibra como la dextrina límite, uno de los componentes de la degradación de la fibra. Tenemos una materia inorgánica que también es clave en la nutrición, que son los minerales, los macrominerales, calcio, cloro, magnesio, fósforo, potasio, sodio, azufre. Estos nos vamos a detener para hablar de algunos de estos elementos que son muy deficientes en muchas dietas, en muchas pasturas y que conllevan a las enfermedades de las 4 M's. Microminerales importantes, el cobalto, el cromo, el cobre, el yodo, el flúor, el hierro, el manganeso, el molibdeno, el selenio. Y son posiblemente esenciales el níquel, el estroncio, el vanadio. Es de tener en cuenta que dentro de estos microminerales hay algunos que están excedidos. Son esenciales, pero están excedidos en la dieta, como el caso del hierro, inclusive es adecuado el manganeso y muy deficiente el cobre, el selenio y extremadamente deficiente, diría yo, y faltan muchos estudios en torno al elemento yodo. El imbalance o desbalance de estos nutrientes conllevan a enfermedades carenciales metabólicas y por ende afectan la producción y la reproducción. Todos estos elementos deben estar en las pasturas, en los alimentos balanceados, en los ensilajes, en las sales mineralizadas o biocorrectores, en sus productos nutricionales que hacen parte de la dieta y que deben de ir balanceadas de acuerdo a las tablas de NRC y dependiendo de la fase en que se encuentre la vaca para no causarle efectos metabólicos o carenciales. Son fuentes proteicas que a menudo se encuentran de la dieta en las dietas, los llamados tortas o speller. También se encuentra en la misma urea, la proteína de origen vegetal, porque está prohibida la proteína de origen animal en vacas. La pepa de algodón son fuentes de proteína. Fuente energética y quizá es el elemento que más deficiente se ve en nutrición bovina y en especial en las vacas, y es cuando nosotros llegamos a un hato y observamos si las vacas están gordas o están flacas. Es el desbalance de fuentes energéticas. Cuando hay carencia energética es donde se ven animales de baja condición corporal por balance energético negativo. O al contrario, si están sobreacondicionadas, ya muy gordas, se debe a que hay un exceso de energía en la dieta. Es de recordar que, como se observa en la foto, son carbohidratos solubles provenientes del grano, provenientes del maíz, del sorgo, etcétera, y que deben de ir de manera balanceada en la dieta para no causar enfermedades metabólicas, como veremos más adelante. La mayoría de los balanceados son elaborados con granos secos de destilería. Son fuentes energéticas también los ensilajes que contienen fibra, el rumen bovino
evolucionó por lo que se conoce simpatría coevolutiva, como las bacterias del rumen evolucionaron y viven en simbiosis con el bovino y ayudan a la degradación de la fibra. Bacterias celulolíticas y hemicelulolíticas son fuente importante de energía. Fuentes de minerales. En el mercado se encuentran sales mineralizadas, elaborados a partir de sulfatos, de óxidos, de minerales quelatados, que se conocen como aminoquelatos, como proteinatos o minerales con azúcares o glucoquelatos, inclusive eh, fuentes de minerales más biodisponibles, como el óxido, como las fuentes de cobre tribásico. Todos estos elementos juegan un papel muy importante en el metabolismo animal. Son claves para mantener la vida, la homeostasis, la producción, la reproducción. Enfermedades musculoesqueléticas, por ejemplo, está muy correlacionado en las vacas con deficiencias de selenio, lo que se conoce como degeneración de Senker. También está relacionado con deficiencias de yodo, deficiencias de zinc. Las metritis están muy relacionados con desbalance en la energía. De hecho, una cetosis, como veremos más adelante, predispone a problemas de metritis e igual una hipocalcemia. La mastitis también está muy correlacionada con la cetosis, también está relacionado con el desbalance y problemas metabólicos con el calcio, ya sea por enfermedad carencial o una enfermedad metabólica. Entonces, el desbalance de todos los nutrientes afectan el proceso reproductivo y productivo. Todo programa reproductivo entra por la boca, es decir, afecta esa política que tenemos los que nos dedicamos a ganadería de obtener un ternero por vaca año y tener una alta producción de leche por lactancia y tener una vaca con una vida útil importante. La mayoría de estas enfermedades de las 4M están ligadas a el periparto. El periodo conocido como transición es el periodo clave para prevenir estas enfermedades. Un mal manejo de la transición de la vaca lechera predispone a todas estas enfermedades de las 4Ms. El periodo de transición es de menos 21 días antes del parto hasta 21 días después del parto. Es un periodo clave. No quiere decir que el resto de periodos no se requiera balance de la dieta, en todo se requiere, simplemente que en este periodo de transición es donde más se presentan las enfermedades carenciales, las enfermedades metabólicas, las enfermedades de las 4Ms que afectan la producción y la reproducción. De menos 21, una mala nutrición, un mal manejo de menos 21 al momento del parto, se traducen todas las enfermedades en el momento del parto e inclusive en el posparto. Por eso hay compañías que manejan el programa contrato de 40 días, se refiere, o 42 días, 21 antes y 21 después, o un contrato, dicen algunos, el contrato de 90 días, 60 días antes del parto, desde una fase que se llama el tail end hasta el pico de producción. La transición es clave, según Igoff y Horst, que vamos a referenciar en varias de las filminas, padres del metabolismo. La transición es el paso de un estado de preñez no lactante, o sea, vaca preparto, a un estado de no preñez y lactante, o sea, vaca posparto. Y es a menudo una experiencia desastrosa para la vaca lechera. Los gringos usan mucho el término close-up. Close-up es menos 21 hasta el momento del parto y vaca fresca hasta 21 días después del parto. Ese periodo se conoce como transición vaca fresca y close-up. De hecho, la dieta mineral
de la vaca en close-up debe ser aniónica. Y una forma de predecir las enfermedades 4M para evitarlas es determinando el pH de la orina desde el momento que inicia el close-up. Debe orinar de pH alcalino 6, 6,5. Y ya después del parto tiene que orinar de pH alcalino por encima de 7. Y esto está gobernado por los aniones y los cationes fuertes, como los habla Goff y Hort. Son los cationes fuertes, el potasio, el sodio, son los cationes fuertes. Y los aniones fuertes son los sulfatos y los cloruros. Ellos gobiernan el equilibrio ácido-base de la vaca. El momento del parto marca el fin de una condición metabólica de gestación al de producción de leche con todas las adecuaciones fisiológicas y hormonales asociadas y que deben ser ajustadas en un periodo breve de tiempo. Debe haber una adaptación donde hay un cambio hormonal muy fuerte. La vaca tiene que hacer esto y esto es una máquina y esto obviamente puede verse afectado por una mala nutrición. Este periodo, que se conoce como close-up, como les decía, es el periodo a menudo donde se maneja muy mal en la vaca lechera. Todo el mal manejo en este periodo close-up se traduce aquí en la fase 3O, vaca fresca. Vemos en el periodo vaca fresca todos los problemas de las 4Ms: mastitis, metritis, musculoesquelética y metabólica. Vemos la vaca caída o downer cow, vaca caída. Vamos a ver inclusive en vaca fresca prolapsos uterinos, prolapsos rectales, retención de placenta e inclusive desplazamiento del abomazo. Son todas estas enfermedades conexas a la transición que determinan las enfermedades de las 4M y son de alta casuística en las ganaderías. La hipocalcemia, una enfermedad muy frecuente de orden carencial y metabólico. Carencial es porque hay un bajo aporte de calcio en la dieta o simplemente que no es un calcio biodisponible. Entendiendo que el calcio que mayor absorción tiene en el periodo que se conoce como close-up es las sales, es la fuente de sales aniónicas como el cloruro de calcio y el sulfato de calcio. Después del parto, un día posterior, ya se usan otras fuentes de calcio como los fosfatos dicálcicos, fosfato tricálcico, fosfato monodicálcico e inclusive el carbonato de calcio, que es el calcio que menos biodisponibilidad tiene, que menos se absorbe, que menos absorción, es decir, que menos cantidad pasa al torrente sanguíneo. La hipocalcemia es una enfermedad muy frecuente y que conlleva las enfermedades de las 4M. Es una enfermedad carencial y metabólica. ¿Por qué metabólica? Porque también está correlacionada con alcalosis, es decir, alcalosis del organismo, muchos cationes en el periodo close-up. En ese periodo que he mencionado, que se llama close-up, o menos 21 al momento del parto, ese periodo debe orinar de pH ligeramente ácido y por lo general las vacas orinan es alcalino y eso hace que se inactiven las enzimas involucradas en el metabolismo del calcio y en la síntesis de vitamina D3, como la enzima 1-alfa hidroxilasa. Y de paso también predispone a hipomagnesemia y todas las enfermedades que se desprenden de allí, como veremos más adelante. Hipocalcemia es una enfermedad frecuente porque nuestras pasturas tropicales, trópico alto y trópico bajo, tierras frías y calientes, para los amigos que hay conectados de México, Colombia, países del trópico, tenemos nomás dos estaciones. Trópico alto llamamos alturas, a las ranchos o haciendas de altura. Trópico bajo
cuando son cercanas al nivel del mar. En ambos casos se presenta hipocalcemia porque de las pasturas, en la mayoría de los países donde conozco, no he visto un pasto con nivel de calcio adecuado. Debe ser alrededor de 0.7, 0.8%, y la mayoría de nuestros pastos están alrededor del 0.25% de calcio. Por eso se presenta como enfermedad carencial. Y si se administra en dieta el nivel adecuado, en una ración total mezclada, o RTM o en Unifeed, como se usa en Argentina, en México, en Norteamérica, o suministramos sales mineralizadas como en producciones extensivas, podemos tener unos niveles adecuados de calcio, pero no se absorben precisamente por los excesos de potasio, del catión potasio que hay en la dieta. También la hipomagnesemia es una enfermedad metabólica y carencial. Está también relacionada con excesos de potasio o un imbalance o desbalance junto con el calcio. Veremos más adelante. Goff y Horst nos plantean que cuando una dieta en el periodo close-up en la vaca, donde el potasio dividido en la suma del calcio más magnesio, y si ese cociente es mayor de 2.5, vamos a tener todas estas enfermedades que son conexas al parto, entre ellas las enfermedades de las 4 M's. La retención de membranas fetales o retención de placenta es otro de los fenómenos patológicos ligados a la hipocalcemia, a la hipomagnesemia. Y esta es una mala manipulación del útero, nos va a llevar a metritis, precisamente porque estamos introduciendo nuevos patógenos y también de una vez porque la hipocalcemia, la hipomagnesemia, inclusive la cetosis, o sea, los bajos niveles de energía en sangre, disminuyen la actividad inmune predisponiendo a estas enfermedades, a mastitis, a metritis. Las mastitis pues tienen diferentes orígenes, involucran inclusive problemas de manejo, una mala rutina de ordeño, está muy correlacionado también con la nutrición. De hecho, las mastitis por Escherichia coli están relacionadas con hipocalcemia, como veremos más adelante. Las cojeras, como veremos más adelante, afecta fuertemente la reproducción. Hay estudios muy serios en Argentina donde se hace monitoreo a los primeros 90 días posparto en 15.000 vacas y donde demuestran que las cojeras conllevan a problemas reproductivos serios. Las cojeras tienen orígenes también metabólicos, que está relacionado con la misma hipocalcemia, y está relacionado también las cojeras con el desbalance de el consumo de carbohidratos solubles en la dieta, es decir, de energía soluble, de los granos que llevan a las laminitis y se traducen en cojeras. La cetosis, otra enfermedad metabólica, también se debe a enfermedad carencial. La cetosis es la formación de cuerpos cetónicos en sangre, en especial uno que se llama beta hidroxibutirato, que es el resultado de un mal metabolismo de las grasas y que afecta fuertemente la reproducción. Desplazamiento del abomaso, otra enfermedad que está relacionada con balance energético negativo, con hipocalcemia. El edema de la ubre, muy relacionada también con el metabolismo de la proteína, excesos de proteína en dieta, excesos de sodio. También está relacionada con vaquillonas, vacas de primer parto. Prolaxos uterinos, veremos, relacionados con hipocalcemia. La falta de calor es también una enfermedad muy relacionada a múltiples causas, anafrodisia, y que tiene mucho que ver con nutrición energética, con la nutrición mineral
en especial dentro de los minerales, el calcio, el fósforo, el magnesio, la vitamina A, el selenio y clave, el elemento yodo, que se pone de moda como un elemento clave en el metabolismo general. La acidosis ruminal, otra enfermedad metabólica por exceso de granos en la dieta. Entonces, el periodo posparto es un periodo de adaptación a las nuevas condiciones metabólicas y fisiológicas, porque una viene desde el periodo close-up y es donde se desarrollan todas estas enfermedades que afectan el proceso reproductivo. La alimentación durante el periodo de transición es la responsable de un 80-85% de los problemas reproductivos de la vaca. Pavadal 2008, nutricionista de Dos Pinos de Costa Rica. Y la mayoría de estos problemas de las 4M parten de que los requerimientos de los pastos y el ganado no coinciden. Los pastos requieren más nitrógeno y potasio que las vacas. Una proteína del 18% es suficiente para nutrición en las vacas. El potasio se requiere en las pasturas que esté en un nivel adecuado para las vacas en el 1%. Y se observa a nivel de campo en niveles de potasio del 5, 6, 8% que afectan el metabolismo del calcio. Por ejemplo, los ryegrass están muy relacionados con alta acumulación de potasio. El quicuyo también, pero menos que los ryegrasses. Y muchos pastos de trópico bajo son acumuladores de potasio. Y no es fácil sacarlo, obviamente, de la dieta. En trópico alto de tierras frías, muchas pasturas provienen de potreros, son de potreros donde hubo cultivos de papa y de donde se agregó bastante potasio. Es obvio esperar que tengamos muchos problemas relacionados con las deficiencias de calcio como mastitis, metritis, prolaxos, entre otras patologías. También fácilmente a veces con el abonamiento alteramos las correctas relaciones entre los minerales calcio, fósforo, potasio con calcio y el mismo magnesio. ¿Se ve la filmina? Se me perdió la conferencia. Bueno, ¿me están escuchando bien? Sí, señor, perfectamente. Bueno, perfecto. Entonces, los requerimientos de la vaca y de los forrajes, de las pasturas o zacates que llaman en México, no coinciden con el de la vaca. Por ejemplo, el pasto requiere 4.5% de nitrógeno, 6 por 5, 30, 6 por 4, 24. Eso nos daría alrededor de un 24, un 25% de proteína cruda. Y una vaca no necesita sino el 3.2%, un 17, un 18% de proteína cruda. Por eso es a menudo frecuente encontrar, inclusive en trópico alto, niveles altos de nitrógeno ureico en leche o en sangre, lo que se conoce como BUN o MUN. Y esto afecta fuertemente la reproducción. También a veces el BUN o el MUN se elevan cuando la relación proteína con carbohidratos solubles no es la adecuada. Podemos tener una dieta de una vaca con una proteína del 17%, 18%, pero si tenemos bajos niveles de carbohidratos solubles, es decir, de granos, ese nitrógeno ureico va a parar a la sangre y a la leche, afectando la reproducción. El fósforo, el pasto requiere 0.35%, la vaca un 0.35, un 4%. El calcio, el pasto requiere 0.25% y la vaca 0.65% a
8%. Por eso es que es una enfermedad muy frecuente, la hipocalcemia. El potasio. El pasto lo requiere más del 2.2% y la dieta de una vaca en tierras frías requiere el máximo el 1.5, perdonen, en tierras frías el 1% y en tierras cálidas el 1.5%. Los bovinos en tierras cálidas disipan mejor el potasio que en tierras frías. Sodio no lo requieren los pastos, pero la vaca sí requiere el 0.3%. El magnesio, el pasto requiere 0.2%, la vaca 0.35%. El magnesio es un elemento que a menudo se ha desconocido y es muy frecuente. La enfermedad hipomagnesemia, que se conoce en el cono sur como enfermedad de los avenales, relacionada con el consumo de avena por los altos niveles de potasio y bajos niveles de magnesio que tiene este forraje. El manganeso, si es adecuado, pasto requiere 25 partes por millón y la vaca 20 partes por millón. Es un elemento importante, pero no es deficiente, no se habla mucho de deficiencias dentro de las patologías. El zinc, si es un elemento deficiente, clave, la vaca requiere 30 partes por millón, o sea, 30 miligramos en 1 kilo de materia seca, y la planta solamente requiere hasta 17 partes por millón. El cobre, otro elemento deficiente que llevan también a enfermedades metabólicas. El cobre se requiere en pasto 6 partes por millón y en requerimientos en la vaca de 15 a 20 partes por millón, y más en aquellas zonas donde los niveles de molibdeno son altos. El cobalto no lo requiere el pasto, pero el ganado lo requiere 0.15%. El selenio, un elemento que no lo requiere igual que el yodo, no lo requieren las pasturas, y la vaca sí requiere el yodo, el selenio 0.3 a 0.6 partes por millón, un excelente antioxidante conocido en todos los animales domésticos que borra y capta radicales libres, y es un elemento que muy poca biodisponibilidad tiene, muy poco se absorbe, muchas pasturas son deficientes en selenio. El yodo es un elemento un poco difícil de manejarlo, puesto que los pastos no acumulan yodo y la vaca requiere 0.6 a 0.8 partes por millón. Eso se traduce en que una vaca requiere más o menos 10 miligramos diarios de yodo. Y el yodo es un elemento clave que permite la absorción de todos los nutrientes que hemos mencionado, su utilización y su distribución por prioridades para que se mantenga la producción, la reproducción, y eso es lo que se conoce en fisiología como equilibrio o homeostasis. Y quien distribuye todos esos nutrientes por prioridades es un fenómeno que se conoce como homeorexis, y eso lo hace el yodo, una enfermedad, el hipotiroidismo, muy frecuente en humanos, en perros, en bovinos, y en bovinos está correlacionado con deficiencias, como veremos más adelante, en la dieta y por problemas de metabolismo. ¿Y por qué deficiencia en la dieta? Por la alta volatilización o sublimación del yodo. El hierro, un elemento antianémico, está excedido, no es necesario. De hecho, en muchos países como en Colombia, el ICA no autoriza el uso del hierro inyectable en los bovinos, precisamente porque están excedidos y porque no se traduce en ventajas competitivas, ventajas o técnicas. Bueno, lo primero que tenemos que nosotros hacer para mejorar nuestro estado productivo y reproductivo es la energía. Ponerle cuidado a la energía es el nutriente, digamos, más deficitario en nuestros sistemas productivos. Debemos mejorar praderas, introducir nuevas pasturas. Hay pasturas mejoradas, híbridos, hay muchas, y el mejor pasto es el que mejor se adapta, y el que mejor se adapta es el que mejor rendimiento tiene medido en toneladas por hectárea año. También es importante de estas pasturas
Pues el componente bromatológico, ¿qué composición tiene? ¿Qué composición tiene desde el punto de vista de energía y si esa energía es digestible o no? Si esa energía y esa proteína es digestible o no, y los contenidos de calcio, fósforo y otros elementos para la nutrición bovina para permitir que se exprese esa genética y no hayan problemas de salud. Entonces la energía es clave y es el que nos dice la condición corporal de las vacas, si están gordas o están flacas. Y sabemos que las vacas flacas tienen muchos problemas reproductivos. Entonces, traigo a colación el contenido mineral, como habíamos dicho, como origen de muchos de los problemas de las enfermedades de las 4 M's. Este es el caso del pasto quicuyo, el Penicetum clandestinum, pasto quicuyo, que en Colombia es el Penicetum clandestino y se observa en muchos países en trópico alto, y esto tomado análisis hecho en el departamento de Antioquia. Un análisis sobre los minerales que contiene. Observamos y marqué aquí que es muy deficiente en calcio. El nivel adecuado debe ser 0.8% y está en 0.32. El magnesio adecuado, en este caso 0.30. Potasio es elevado. Azufre adecuado, hierro alto, manganeso es alto, por eso no se debe suplementar manganeso. Cobre ligeramente deficiente, zinc deficiente. Es importante, y nos dice Goff y Horst, que el potasio en una pastura es clave para medirlo y en una dieta. Y que el potasio dividido en el calcio más el magnesio tiene que ser menor de 2,5. Porque si es mayor de 2,5, esperemos problemas, enfermedades de las 4 M's. Mastitis, metritis, musculoesquelética y metabólica. Y de lo que ello se desprende, retención de placenta, prolaxos uterinos, desplazamiento laumazo, entre otros. Pero lo que más se habla es de la hipocalcemia y las enfermedades que son conexas a la hipocalcemia. Este es el estudio también de pasto quicuyo a dos tiempos de corte, 32 y 58 días. El calcio sigue siendo muy deficiente. El problema de hipocalcemia en trópico alto, en trópico bajo, en las llanuras, en los valles interandinos, en todos ha demostrado que los pastos son deficientes en el elemento calcio. Entonces, esto afecta fuertemente el proceso reproductivo, afecta la reproducción, afecta todos los parámetros reproductivos que queremos nosotros buscar en nuestros ranchos, en nuestras fincas, en nuestras haciendas. Hablábamos cómo la proteína, un exceso de proteína es que es una enfermedad, digamos, no es una enfermedad, sino que se traduce en problemas de orden reproductivo. No da signos en la vaca y está relacionado con tasas de preñez, un exceso de MUT, o sea, nitrógeno ureico en leche o en la sangre, nos lleva a trastornos reproductivos. Entonces, el impacto económico de las enfermedades de las 4 M's es grande porque nos conlleva precisamente a descarte de vacas, muertes, a un aumento del intervalo entre partos, costos en los tratamientos. De tener en cuenta que en el intervalo entre partos, a lo sumo una vaca debe quedar preñada antes de 90 días, porque ya después de 90 días se están, digamos, comiendo las utilidades de la explotación. ¿Cuánto vale un día abierto? Algunos colegas que llevan aquí en Colombia a haciendas o ranchos en trópico alto dicen que
les cuesta alrededor de 35.000 pesos el día, es decir, $10. Otros hablan de 30 pesos, 30.000 pesos. Y en trópico bajo, un poco menos. Lo importante es que el aumento del intervalo entre partos nos afectan todos los parámetros reproductivos y productivos de la hacienda y pues obviamente va en detrimento de la rentabilidad del negocio. Entonces hay que prestarle mucha atención a este periodo que se conoce como close-up para evitar las enfermedades de las 4 M's y de las que se desprenden de ellas. Entonces, el costo es muy alto, permite inclusive en muchos estudios predecirnos cuántos días se aumenta el intervalo entre partos por cada una de estas enfermedades. De acuerdo a varios autores, nos dicen que, por ejemplo, la acidosis ruminal tiene un costo de 280 euros, que la cetosis de 250 a 600 euros y otro autor dice 850 euros, que la fiebre de leche o hipocalcemia 283 euros. Estos son autores europeos. Que la mastitis clínica es entre 102 y 224 euros. El desplazamiento del abomazo 294 y la retención de placenta 180. En Colombia no tenemos todavía datos de cuál es la casuística de estas enfermedades, pero sí se ven a nivel de campo y entendemos que afectan fuertemente el proceso reproductivo. Y en Colombia, pues tenemos terrenos muy quebrados de montaña, trópico alto, trópico bajo, inclusive dentro de una misma hacienda o rancho, podemos tener potreros con diferentes tipos de pastos. Y esto a menudo es lo que conlleva a problemas de orden metabólico. Las pérdidas económicas ocurren en todas estas enfermedades como resultado de la disminución de la producción de leche, la disminución de la eficiencia en la producción, el sacrificio prematuro, los costos veterinarios, la reducción de la fertilidad y la muerte en casos graves. Y hay unos objetivos en el acto en retención de placenta, de acuerdo a Gutenberg, dice que no debe pasar más del 10% de casuística, que las matritis no más del 10%, que la hipocalcemia no más del 2%, que la cetosis subclínica no más del 40% y que las clínicas no más del 10%, desplazamiento de la no más del 5% y obviamente las mastitis no más del 5%. Pero se sabe que cuando los problemas de retención de placenta, metritis, vaca caída, son problemas que pasan más del 10% en un hato, es de pensar, y si hay buena condición corporal en las vacas, es de pensar que las enfermedades están muy relacionadas con hipocalcemia y que la hipocalcemia es una enfermedad carencial y también metabólica que nos lleva a todo este tipo de problemas. Vaca caída, prolaxos, retención de placenta. ¿Qué tipos de vacas sufren problemas metabólicos? Una de las M's, de las enfermedades de las 4 M's. Las vacas flacas, las vacas gordas, las novillas, las vacas maduras, o sea, aquellas que tienen más de 6, 7 partos. Vacas de alta producción, vacas sin dieta de transición, vacas con historiales de problemas, es decir, que en partos anteriores tuvieron problemas, es muy probable que vuelvan a repetir el problema. Vacas con dificultad al momento del parto, ya sea distocias, etcétera. Las vacas flacas es obvio porque las vacas flacas tienen baja condición corporal y tienen una propensión a tener cetosis porque se dispara una sustancia química llamada beta hidroxibutirato y que si pasa de 14 miligramos por decilitro se cae. Y estas vacas son difíciles de preñar porque cuando existe
en sangre esa sustancia conocida como beta hidroxibutirato, que luego veremos cómo se mide, que es muy sencillo, son vacas que no entran fácilmente en calor porque el beta hidroxibutirato produce un feedback negativo para la GNRH. Las vacas gordas son muy dadas a cetosis y obviamente la cetosis también lleva a acumulación de beta hidroxibutirato. Las novillas tienen muchos problemas ya de edema de la urea, aunque ellas son menos propensas a sufrir problemas de hipocalcemia. Las vacas maduras son las más propensas a hipocalcemia, a distocias y todo lo que conlleva a hipocalcemia e hipomagnesemia. Vacas de alta producción. Es claro que una vaca de alta producción que tiene problemas con el calcio, con el magnesio, con la energía. Un 10 litros de leche calostro eliminan 23 gramos de calcio y eso hace que tengan una alta predisposición a hipocalcemia. Vacas sin dieta de transición, es decir, aquellas vacas que no han consumido dietas que sean aniónicas. Y si hay muchos problemas al parto, retención de placenta, distosia, vaca caída, son vacas que deben manejarse con programas de dietas aniónicas o, en su defecto, dar suplementos aniónicos en el periparto, que son suplementos nutracéuticos, que luego veremos que se pueden administrar en el momento del parto y pueden disparar los niveles de calcio sostenible en sangre y de paso disparar la síntesis de vitamina D3. Porque ya se sabe, de acuerdo a los postulados de Goff y Horst, que esa práctica de administrar, de inyectar calcios en la vena, complica más la situación. Entonces sabemos vacas con historial de problemas que aquellas que han tenido prolapso uterino es probable que en el parto siguiente vuelva a tener problemas de vacas con dificultad al momento del parto o distocias. Es probable que vuelvan a repetir. Entonces, causas de las enfermedades de las 4M y de las metabólicas son el resultado de un balance nutricional no adecuado, es decir, desbalance entre todos estos nutrientes que hemos visto. Un exceso del uno o deficiencia del otro lleva a problemas de orden metabólico. Deficiencia o exceso de nutrientes. Falta de forrajes preparto, fibra efectiva, hace que tenga problemas en el momento del parto. ¿Qué es fibra efectiva? Fibra efectiva es aquella fibra que mide alrededor de 3, 4 centímetros y que tiene una fibra detergente neutra de un 55, un 60%, y que a lo sumo una vaca debe consumir 2 kilos diarios de fibra efectiva con el fin de que haya una muy buena producción de saliva y no vayan a haber problemas de acidosis cuando se le administra el alimento balanceado a partir de el parto. También tiene como causa de enfermedades metabólicas cantidades no adecuadas de granos, muchos granos, o inclusive el consumo de pasturas tiernas, que llaman algunas personas biches. Esto conlleva a problemas metabólicos, a acidosis ruminal. También lleva a fenómenos metabólicos, cambios severos en la condición corporal durante el periodo seco, aumento o disminución de la condición corporal. En este estudio de Carbellini y colaboradores muestran la incidencia acumulada después de 90 días, en los primeros 90 días posparto, de los problemas metabólicos. ¿Qué tanta casuística se observa? Estudios en Argentina, aunque ese es otro tipo digamos, de manejo y otros climas, pero nos dan una idea
¿qué podemos llegar a tener nosotros aquí en Colombia? Que no tenemos este tipo de estudios, ¿no? Medido en seguimiento a 15.165 vacas y a 7.607 vaquillonas. Parto asistido han tenido una casuística del 13.1% y el 28.2% en vaquillonas. Retención de placenta, 8.1% y 4.3%. Aquí les decía, la retención de placenta es más frecuente en vacas que en vaquillonas. Vacas caídas, el 5.9% y el 0.76% en vaquillonas. Vacas caídas, síndrome de vaca caída o Downer-Cow se debe a hipocalcemia, a hipomagnesemia y a la cetosis. Metritis, endometritis, la casuística es del 4.3% en vacas, 4.5% en vaquillonas. Recordemos que este está muy correlacionado a las metritis, sobre todo en balance energético negativo y en la cetosis. Enfermedad podal, casos, el 11.1% en vacas y en vaquillonas el 13.9%. Las enfermedades podales que aquí determinaron es sobre todo laminitis. La laminitis, recordemos, es una enfermedad que es conexa a la acidosis ruminal subaguda SARA o ARSA. La acidosis ruminal subaguda SARA o ARSA por un desbalance en el consumo de los carbohidratos solubles. Mastitis clínicas, más frecuente en vacas que en vaquillona. Es obvio, porque esta va correlacionado con hipocalcemia, con inclusive con el metabolismo de la energía. Cetosis 2.5, 2.4 y muertes 4.1 y 2.3%. Las pérdidas de producción en vacas y vaquillonas como consecuencia de la presentación de cada evento en los primeros días posparto, en los primeros 90 días, ¿sí? Mire cuál es la producción de leche. Parto asistido, de acuerdo a estos estudios, en 15.000 vacas, 7.000, la pérdida fue de 194 litros de leche en los primeros 90 días posparto, por retención de placenta 366, por vaca caída 166 litros, y mire cómo las pérdidas por producción de leche son muy altas por metritis, endometritis, y por enfermedad podal 562 litros, y mastitis clínica 435 litros. Entonces, para que dimensionemos cuánto puede llegar a representar las enfermedades de las 4M, enfermedades metabólicas con pérdidas económicas. Miremos la acidosis ruminal subaguda SARA o ARSA como enfermedad metabólica y como la enfermedad metabólica por desbalance de energía que nos predispone a la metritis. Metritis es la inflamación del útero. La acidosis ruminal subaguda SARA o ARSA está correlacionada con alto consumo de granos, carbohidratos solubles, cuando más del 40% de la dieta, son granos. Más del 40% son granos o cambios abruptos en la nutrición nos lleva a acidosis ruminal subaguda, SARA o ARSA. Es un trastorno de origen alimentario muy importante en las lecherías e inclusive en los engordes o engordas, como llaman en México. Es porque se acumulan ácidos grasos volátiles y se baja el pH y se acumula allí en el rumen, e inclusive puede pasar al torrente sanguíneo un ácido que se llama ácido láctico. Se debe a que las raciones muy ricas en carbohidratos, ricas en concentrados, aportan elevada energía de rápida degradación en el rumen, alta velocidad de degradación, baja estimulación de la rumia, no hay
bicarbonato, no hay salivación y estimulan la producción de ácido propiónico. Hay una alta tasa de pasaje, hay alto consumo inicialmente que luego se convierte en vaca tímida. Hay acidosis clínica cuando los valores de pH del rumen están por debajo de 5,5 y le corroe el rumen y puede perforarlo y ser la muerte para la vaca. Y así está la acidosis subclínica, consecuencia de periodos transitorios repetidos de pH ruminal moderadamente bajos, no es suficiente para desencadenar la sintomatología. Esto a menudo se presenta en nuestros sistemas productivos que en la mañana se le da balanceado y por la tarde no, y el día siguiente sí, o en la mañana se le da y en la tarde, entonces la acidosis está en la mañana y en la tarde, y da acidosis subclínica y la materia fecal es muy fresca, muy líquida, y empiezan las vacas a claudicar, a caminar cojas, dicen algunos, rencas. El efecto de la acidosis ruminal subaguda en la producción de leche es de gran impacto porque disminuye la producción de leche y además altera la relación grasa-proteína. Cuando la relación grasa-proteína es menor de 1 en leche, hay que ponerle mucho cuidado, no se está produciendo grasa precisamente a una acidosis. El nivel adecuado debe ser de 1,2 en Holstein y 1,3 en Jersey. 1,2 es lo que uno observa a menudo en las ganaderías que he visitado. Cuando el pH está entre 5,5 y 5, es una acidosis subclínica y es ya clínica, es decir, da síntomas cuando está alrededor de 4,5. Muerte de la vaca puede suceder o rotura de la vena cava. En estos casos se presentan mucho laminitis y pueden haber en la vaca lo que se conoce como epístasis, sangre por la nariz. Producen abortos si la vaca está preñada. La síntesis de ácidos grasos de cadena corta disminuyen y por eso es que se disminuye la presencia de grasa, los niveles de grasa en la leche. Entonces, una acidosis ruminal produce inflamación del rumen, hay disminución del pH, hay alteración de la flora, se altera la producción de ácidos grasos de cadena corta, se afecta la osmolaridad y deshidratación, disminuye la motilidad ruminal y esto disminuye el consumo de alimento y entra la vaca en balance energético negativo, se pone flaca y cuando hay balance energético negativo obviamente hay inmunosupresión y se afecta la fertilidad porque disminuye GNRH. Síndrome de vena cava caudal, puede haber rotura con muerte de la vaca. Y si no, termina con abscesos en el hígado, predispone a mastitis, a endometritis e inclusive a neumonía. Entonces la endometritis que se presenta a partir de los 30 días posparto está muy correlacionado con la acidosis ruminal subaguda SARA o ARSA. Es obvio que este es un problema que produce baja eficiencia reproductiva. Entonces las cojeras o laminitis que ustedes observan en las vacas cuando las traen para ordeño, si es de alta casuística, si la materia fecal es muy líquida y si observan presencia de gases en la materia fecal, es muy probable que estemos ante un caso de acidosis ruminal subaguda. Normalmente la bosta, la materia fecal, debe dejar un montón, ¿sí? Con estrías de 2 centímetros y un huequito en la mitad y no ser tan líquidas porque esto nos da indicios de acidosis. Y si hay heces muy líquidas con presencia de burbujas, inclusive estrías de sangre y laminitis, hay que
monitorear el pH ruminal, que es una enfermedad metabólica que afecta a la reproducción, y corregir la dieta. Hay que administrar bicarbonato, hay que monitorear, hay que observar si hay el problema de locomoción. Si hay más del 15% de las vacas con cojeras, nos da un indicio. Que hay pérdida de condición corporal y muerte súbita de algunas vacas por síndrome de la vena cava caudal y reducción del consumo y producción de leche, es muy probable esta enfermedad. Que hayan desplazamientos del abomazo, muchas laminitis, o que menos del 80% de las vacas están rumiando. Más del 80% de las vacas que están en descanso deben de estar en rumia. Si menos del 80% no están en rumia, es un indicio que tienen una acidosis, que están consumiendo bastantes carbohidratos solubles o que consumen balanceados, alimentos balanceados adecuados, pero están pastoreando potreros con pastos que llamamos vulgarmente biches o tiernos, que no tienen o no están siendo pastoreados en prefloración. El cuyo no florece, pero se acepta que sea pastoreado cuando tenga 4 hojas. Entonces, al monitorear el pH, se le saca por el lado izquierdo con una aguja 2/4 abajo del ángulo inferior izquierdo a una aguja interruminal y se le sacan 10 centímetros de licor ruminal y se mide el pH. ¿Sí? Y por ruminocentesis. Y el pH, si está por debajo de 5,5, rápidamente hay que administrar bicarbonato en la dieta y a esos animales darles bicarbonato y aumentar los niveles de energía, disminuir los carbohidratos solubles y se previene también no solamente administrando bicarbonato, sino también ayuda mucho la monensina. ¿Cuánto de bicarbonato? El 1,5% del total de los granos consumidos. La acidosis ruminal subaguda termina así, negra perforada, que se dispara una bacteria, que complica el cuadro. Si hay hemorragias, hay que controlarlas para que no se acumulen. Hay producto en el mercado denominado Quercetol, se le aplican 25 centímetros por unos 2 días para controlar la hemorragia y no deja residuo en leche. No, es vitamina K, es un verdadero hemostático porque produce vasoconstricción y le da ese inclusive antirradical libre y madura las plaquetas. Quercetol es ciclonamino de transilato. Y para evitar la infección ruminal y que se hagan sistémica, la bacteremia, el ceftiofur es un excelente fármaco. Comercialmente se conoce como Lesporina Met. A una vaca se le aplican 12 centímetros, 12 intramuscular por 3 días. No tiene residuos en leche. Ceftiofur, 1 miligramo por kilogramo de peso, más el bicarbonato, más dieta con fibra para corregir este problema. Por el lado izquierdo, aquí como se observa, 8 o 10 centímetros de licor ruminal para determinar el pH. Este es un rumen sano, un rumen con acidosis perforado. Entonces hay que monitorearlo. Entonces se trata con bicarbonato, con levaduras y antibióticos. Y si hay cojeras, puede administrarse AINES como la fenilbutazona, fluniximab. Fenilbutazona es un potente analgésico de la pezuña y el casco. Comercialmente se conoce como Flumine nueva fórmula. Se le aplica 1 centímetro por cada 30 kilos. Se le administran 20 o 25 centímetros intramuscular a una vaca. Síndrome de vaca caída, otro problema de orden metabólico. Síndrome de vaca caída son las que tumban la vaca, que hace que se caiga, las 4 M's. Las vacas se caen por mastitis, por metritis, por metabólicas y por enfermedad músculo-esquelética. La hipocalcemia, una enfermedad muy frecuente, metabólica y carencial.
Hipocalcemia es porque tiene menos de 8.5 miligramos de calcio en sangre por decilitro. Es una enfermedad que se presenta de 24 horas antes del parto hasta las 96. No quiere decir que 7 días después no se presente, pero es más frecuente en este periodo por una mala nutrición en este periodo, que como dijimos es el close-up. La incidencia de hipocalcemia en datos de Estados Unidos, no le puse la referencia a que la acidosis subclínica es de alta casuística y la fiebre de leche es de menor casuística y hay mortalidad de vacas, ¿sí? Y es más frecuente en las vacas en la medida que tengan mayor número de partos o de lactancias. Es de alta casuística, un 53%, un 54% a partir de la segunda lactancia. Y es subclínica. Es decir, de cada 100 vacas, 54 tienen problemas de hipocalcemia subclínica, es decir, menos de 8.5 miligramos por decilitro. Y tengan en cuenta que la función del calcio es factor de contracción. Y como es un factor de contracción, al existir hipocalcemia hay flacidez muscular y por eso se cae, por eso retiene placenta, por eso hay mastitis, metritis y prolapso uterino. La predisposición llega, como lo dijimos, vacas con mayor número de partos, vacas gordas o sobreacondicionadas, y si la enfermedad se presentó en partos anteriores, vacas de alta producción, como les decía, 10 litros de leche calostro eliminan 23 gramos de calcio. Y la nutrición en el periodo seco. Si la nutrición en el periodo seco es catiónica, tiene una alta predisposición a este problema metabólico, a hipocalcemia. De acuerdo a estos estudios de Kamura y colaboradores en el 2006, la concentración del calcio total antes y después del parto en vaca Jersey se ve afectada. Fíjese que el nivel adecuado es por encima de 8.77 miligramos por decilitro, está acá. Por debajo de 8.5 ya es hipocalcemia. Y por debajo de 5.5 se caen. Y por debajo de 2.8 viene la muerte. Vacas con fiebre de leche clínica, que llaman fiebre de leche, pero ahí nunca hay fiebre de leche, al contrario, ahí es frío porque hay vasodilatación. Los niveles están alrededor de 7.5. Perdón, están por debajo de 5.5. ¿no? Están por debajo en hipocalcemia clínica, es decir, fiebre de leche. Y en la subclínica, pues mantienen los niveles entre 7, 6 y se manifiestan todos los problemas que vamos a ver a continuación. De acuerdo a Goff y Horst, son los padres de del metabolismo, la hipocalcemia baja el tono muscular y por ende retiene placenta y hay prolaxos uterinos, hay bajo consumo de alimento porque la vaca mantiene llena, no hay rumia, disminuye la insulina, disminuye la glucosa, obviamente, porque no están consumiendo, moviliza grasas para producir energía, porque recordemos que un kilo de grasa puede aportar 5 u 8 megacalorías de energía neta en lactancia, y claro, en ese mal metabolismo de los lípidos se disparan los cuerpos cetónicos y disminuye la fertilidad y complica el cuadro. Una hipocalcemia clínica por lo general termina en cetosis subclínica e hipomagnesemia subclínica. Por eso se tratan con estos tres elementos. Se tratan. Esto de hipocalcemia aumenta el cortisol, por eso hay inmunosupresión y se dan predisposición a enfermedades infecciosas, mastitis, sobre todo por Escherichia coli, un patógeno fecal. Entonces, nos dice Curtis y colaboradores, y lo publica Campabadal y otros nutricionistas modernos, y esto no ha cambiado mucho, cómo la hipocalcemia aumenta la predisposición a muchas enfermedades, retención de placenta, metritis posparto, mortalidad embrionaria, sí,
ha sido ya pues preñada la vaca, y si no se da, pues se da después de los 90 días. Hay anestro, obviamente, hay ovarios quísticos, repetición de servicios, hay inclusive endometritis y hay alta correlación con mastitis y prolapsos uterinos. Por eso es que todas estas enfermedades deben tratarse cuando se tratan, hay que tener en cuenta el elemento calcio, parte de la terapéutica. ¿Por qué la retención de placenta está relacionada con hipocalcemia? Porque la retención de placenta es cuando después de 12 horas no se expulsa la placenta porque no hay contracciones uterinas. Pero muchos dicen, yo meto la mano y la puedo sacar, pero está adherida. Recordemos que los polimorfonucleares neutrófilos son los encargados de desprender la placenta. Y los polimorfonucleares neutrófilos están en la sangre, y para pasar el vaso sanguíneo hasta donde está el placentoma a desprenderlo, necesita calcio y una proteína que se llama beta integrinas, que se sintetizan a partir del calcio. ¿Por qué produce metritis? También porque disminuye la inmunidad, porque los polimorfonucleares neutrófilos no se pueden traslocar, porque también hay balance energético negativo y porque se disparó el beta hidroxibutirato, y también hay metritis porque precisamente los detritos del parto no se expulsaron y termina inflamado. Por eso las metritis deben tratarse también, incluyendo el elemento calcio como parte de la terapéutica. Los prolaxos uterinos, si es que se puede hacer algo, porque la mayoría de estas vacas con prolaxos uterinos completos requieren hacerse la metropexia e inclusive aplicar calcio y luego oxitocina. Y un antibiótico tipo Lesporina Med, que es Ceftiofur, para evitar infecciones. La Lesporina Med, que es Ceftiofur HCl, es clave en el tratamiento de la metritis postparto y las infecciones que se pueden asociar después de la retención del tratamiento de una retención de placenta. No se debe administrar nada intrauterino, y eso ya ha sido demostrado por varios autores que demuestran que las aplicaciones de lavados o infusiones intrauterinas o antibióticos tipo enrofloxacina o bolos de oxitetraciclina complican el cuadro y es más difícil de recuperar la vaca, duran más para preñarse. Entonces, para esto se desarrolló el Ceftiofur, un excelente fármaco que va a la glándula mamaria. Entonces, la hipocalcemia subclínica es cuando los niveles están por debajo de 8.77 miligramos por decilitro. Entonces hay aumento de partos distóxicos, casos de retención de placenta, mastitis, bajo consumo de alimentos, las primeras semanas de posparto, disminución de la condición corporal. Y obvio que si hay bajo consumo de alimentos, entra en balance energético negativo y puede llevar a la cetosis subclínica o clínica. Estos prolaxos, por ejemplo, cuando son completos, pues prácticamente no hay nada que hacer, pero en cierta medida podría hacerse una metropexia mientras la vaca se engorda para ser llevada a sacrificio o termina la lactancia. Y si se puede recuperar, pues bueno, excelente. Ahora, un tratamiento rápidamente, esto es mejor prevenirlo que tratarlo, es bajar el edema, algunos aplican azúcares, hacer metropexia, ponerlo en su sitio, aplicar calcio en la vena, más un calcio oral, porque los calcios de la vena corren el riesgo muchas veces de paro cardíaco, y no duran más de 8 o 10 horas, como veremos más adelante, más bien un calcio de liberación lenta del parto, porque los calcios del parto no solamente se conocen como el calcio cloruro, el calcio formiato, el calcio propionato, son los calcios del periparto, las fuentes de calcio que hay normalmente para las vacas en producción de leche no se absorben en el momento del parto, por eso hay preparados energizados que mantienen los niveles de calcemia por encima de 8.77 miligramos por mililitro. Aquí se aplicaríamos también la Lesporinamed, un antibiótico, Ceftiofur, no deja residuos en leche, el calcio
No aplicamos antiinflamatorios porque bloquean las prostaglandinas. No aplicamos antiinflamatorios AINES, pero sí podemos aplicar corticosteroides, que son claves para mejorar el metabolismo del calcio. Todos esos prolaxos se pueden dar también en animales doble propósito en vacas de cría. Pueden haber prolaxos inclusive rectales. Hay síntomas de hipocalcemia clínica y hay casos ya muy graves como la autoauscultación. Mire, si pasan más de 18 horas, una vaca en recumbencia, vaca caída, ya hay lesión muscular y es muy difícil pararla. Si se le administra calcio, hay que ayudarla a parar. ¿Sí? En estos casos de hipocalcemia, el cortisol se dispara y conlleva a muchas enfermedades infecciosas conexas. Ya un caso de estos como vaca comatosa, ya es muy difícil levantarla. En la calcioterapia debe aplicarse un producto que tenga entre 8 a 10 gramos de calcio en la vena, pero tienen un problema los productos inyectables, que no permiten la síntesis de vitamina D3 endógena, porque llegan vitamina D3, porque llegan hasta 10, 12 miligramos, hasta 15 miligramos por decilitro y disparan la calcitonina y por feedback negativo se disminuye la síntesis de vitamina D3. Entonces, ya hoy en día, estas soluciones de calcio datan de hace 50 años. Hoy en día ya se conocen preparados orales a base de calcio formiato y propionato, como hemos visto, que tienen vitamina D3 y mantienen la calcemia sin riesgo cardíaco para la vaca. Debe aplicarse intravenosa, pudiéndose aplicar en la vena, en cualquiera de las venas que se le detecten a la vaca. Muchos de los productos del mercado traen magnesio, ojalá que traigan 10 gramos de magnesio, entre 3 y 4 gramos, perdón, 10 gramos de calcio, entre 3 y 4 gramos de magnesio, de calcio, de magnesio, y que traigan energía. Es clave porque todas estas enfermedades terminan con hipoglicemia y con cetosis. Y además el magnesio requiere energía para su distribución. Es importante los corticosteroides como el desinflamón, que es betametasona sodio fosfato. Podemos inyectarle a la vaca 10 a 20 centímetros cúbicos vía intramuscular una sola vez. Los corticosteroides sales sódicas son conocidos por aumentar el apetito, por aumentar la glucosa y favorecer la movilización del calcio. Una calcioterapia, aquí explicado intravenoso, puede aplicarse inclusive intrarruminal. Existen preparados orales que traen calcio entre 50 a 60 gramos, 50 a 60 gramos de un calcio formiato o propionato o cloruro, que mantienen la calcemia por más de 24 hasta 36 horas. Ojalá que vengan con magnesio y ojalá con vitamina D3. Una sola dosis antes del parto para prevenir, otra al momento del parto y 24 horas después del parto. Hoy si es para tratamiento, pues se le daría una dosis de un producto de estos que ojalá le garantice, como les digo, 50 gramos de calcio y 20 gramos de magnesio energizado y forma de magnesio, ojalá que sea aniónico. Este es un estudio de Goff, Horst, donde evalúan calcios orales como el calcio cloruro, de moda, el calcio propionato, el calcio carbonato, que poco se absorbe, mejor dicho, es como perder el tiempo, y el calcio formiato, que en inglés dice formate, pero es formiato de calcio. Mire que estos calcios mantienen el tenor de calcio por encima de 8.5 miligramos por decilitro y lo mantienen por más de 24 horas. Y en particular el calcio formiato puede llegar a las 36 horas con una administración de 50 gramos, mantener la calcemia entre 8.5
y 9.5. Porque los calcios inyectables llegan a 15 y bajan a las 10 horas y ponen en riesgo cardíaco la vaca y de paso inhiben la síntesis de vitamina D3. Hay unos estudios también de Goff Horst y otro autor que se me olvida el nombre, en la cual estos estudios permiten que estas fuentes, a excepción del carbonato, permiten la calcemia y además síntesis de vitamina D3. Entonces, se ponen de moda, son sales aniónicas del momento del parto. Estoy hablando de tratamiento, pero también se puede hablar de prevención. Veremos más adelante el tratamiento con la prevención con sales aniónicas, ¿no? Infusión de calcio intravenoso y como les decía, es un disruptor para la homeostasis del calcio comparado con el oral. Esto ya ha sido demostrado en diferentes trabajos de investigación. No tiene razón de ser, dicen estos autores, que un producto que sea inyectable, que tenga calcio, traiga vitamina D3. Si la función de la vitamina D3 es favorecer la absorción intestinal del calcio. Y ya se sabe que un exceso de calcio por encima de los 10 miligramos por decilitro estimula la calcitonina y por ende bloquea la vitamina D3, la síntesis de vitamina D3 endógena e inhibe una enzima que llama 1-alfa hidroxilasa involucrada en la síntesis de vitamina D3. Entonces los trabajos modernos hablan de este tipo de calcios de suplementación oral aniónicos como preventivos y terapéuticos en el momento del parto. Dinámica del magnesio versus intravenoso y oral en vacas preparto. Mire que el magnesio se eleva demasiado cuando es inyectable y es supremamente peligroso el magnesio. El nivel de magnesio normal es de 1,8 hasta 3 miligramos por decilitro en sangre. Y como es intracelular, si este pasa a 4 miligramos por decilitro, puede producir un paro cardíaco por una despolarización. Existen en algunos países los bolos de liberación difásica, donde una parte se libera rápidamente en las 24 o 36 horas y otra parte se libera en 10 horas siguientes, manteniendo una calcemia adecuada por 36 horas. El problema es la administración de estos bolos que a veces las vacas lo eliminan. Entonces, como vimos anteriormente, los calcios inyectables son de rápida acción, pero llegan a niveles casi mortales. Y si sobrepasan de 15 miligramos por mililitro, viene la muerte. Y los calcios formiato, que son de administración oral, unos 50 gramos, mantienen una calcemia con una dosis de 24 a 36 horas, dependiendo del tipo de producción. Por lo general, son saborizados, vienen con, sí vale la pena que traigan vitamina D, el magnesio también, que es un elemento muy deficiente. La retención de placenta, como les comentaba, conexa a la enfermedad hipocalcemia y hipomagnesemia. Cuando a las 12 horas no ha expulsado la placenta, es importante administrar calcio. Se recomienda el calcio oral y luego a las 4, entre 3 o 4 horas, aplicar oxitocina de 20, 30 unidades internacionales subcutáneo y no sobra administrar una fuente de energía como el propilenglicol o el propio nato, porque es clave. Y administrar un antibiótico para evitar infecciones tipo lesporina met. Entonces es importante en los casos de metritis tener cuidado con los AINES porque ellos bloquean la prostaglandina PGF2 alfa. Es lesporina med para el tratamiento de este proceso infeccioso. La hipomagnesemia, enfermedad de los avenales, está muy relacionado en Colombia y sobre todo en épocas frías, en este momento que hay lluvias, donde hay excesos de rebrotes, donde hay excesos de proteína en estos rebrotes, donde hay poca fibra e inclusive poca energía soluble, poco se absorbe el magnesio. El magnesio no se acumula, es de recambio diario
y el animal debe tener más de 1.8 miligramos por decilitro. Y ya se saben por estudios de Goff y Horst que para inyectarle magnesio hay que inyectarle entre 3 a 5 gramos de magnesio. Y si se le da oral, hay que administrarle 20 gramos de magnesio neto, entre 20 y 30 gramos de magnesio neto día. Y siempre, si se le da oral o inyectable, debe ir acompañado de energía, porque requiere mucha energía. Además, porque la hipomagnesemia se da en casos muy fríos donde hay movilización de grasas. Para favorecer el metabolismo de las grasas se requiere mucha energía. Es un error administrar magnesio oral sin administrar una fuente de energía soluble. El magnesio es un factor de dilatación y el calcio es un factor de contracción. Por eso es que en la hipomagnesemia hay hiperestesia y convulsiones tónico-clónicas. Está contraído el músculo. Mire, el calcio contrae normalmente y el magnesio relaja. Y en enfermedad, entonces sucede lo contrario. En hipocalcemia hay flacidez, por eso se caen, por eso se les sale el útero, por eso se pone muy flácida. Y en hipomagnesemia, como es relajante, entonces hay contracciones. Por eso hay contracciones tónicas y clónicas de la musculatura, lo que se llama tetania, y eso significa que tiene menos de 0.5 miligramos por decilitro de magnesio en sangre. Y es una enfermedad mortal porque el magnesio es un elemento intracelular. Entonces hay mucha espasticidad. Pareciera que a algunos animales, como cuando se les sube o se les para un tábano en la piel, empieza esa contracción muscular. Esta es una de las enfermedades. La hipomagnesemia es una enfermedad carencial y metabólica. Cuando hay bajos niveles de magnesio en dieta, se da esta enfermedad. Y cuando el magnesio es normal, pero está excedido en potasio y en sodio, la dieta, hay bajos niveles de magnesio en sangre, menos de 1.8 y empiezan los problemas. Este es un ternero que todavía está vivo, estiran por lo regular la nuca así, hay contracciones y coinciden con épocas muy frías porque se ha consumido el magnesio para mantener la temperatura corporal. Esta es una muerte masiva en Argentina de un momento de frío intenso por hipomagnesemia. Entonces hay en vacas, la hipocalcemia, hay letargia en hipocalcemia, flácida, y en hipomagnesemia hay hiperestesia y hay espasmo. La vaca se torna agresiva. Esa es una forma de identificarla en campo. Entonces, los productos del mercado deben, si son inyectables, traer 10 gramos de calcio, 3 a 5 gramos de magnesio, que se demuestra que sí levantan un animal. Eso está demostrado científicamente. Y no sé cómo algunos productos del mercado que traen 25 o 30 miligramos de magnesio sean capaces de tratar una hipomagnesemia, porque en el frasco dice para tratamiento de hipomagnesemia, cuando realmente hay que inyectarles 3.000 miligramos de magnesio, no 30, de magnesio neto. Eso es obvio, porque una vaca tiene 70 centímetros cúbicos de sangre por kilo de peso y el plasma equivale al 65%. Una vaca de 500 kilos tiene 35.000 mililitros y 35.000 mililitros 35 mililitros por 0.65 equivale a 2.275 decilitros, es decir, a 227 decilitros. Y eso multiplicado por la cantidad de magnesio que se le bajó nos da la cantidad que necesitamos. 1.8 es normal. Y si llega a 0.8 es porque le falta 1 miligramo por decilitro y eso es lo que hay que inyectar. Igual esos cálculos se hacen con el calcio. Bueno, entonces la mastitis está muy relacionada con hipocalcemia. Obviamente, orígenes, causas de las mastitis tienen muchas, inclusive con deficiencias de energía, con hipocalcemia y con problemas de manejo, de problemas en la rutina de ordeño, en buenas prácticas de rutina de ordeño. Pero sí se sabe es que la hipomagnesemia e hipocalcemia sobre todo prevalece a mastitis por coliformes, por Escherichia coli, son mastitis agudas sobre agudas, por eso hay que tratarlas
con enrofloxacina, que es el fármaco que se llama Quinocalf. Hay que hacer terapia de fluidos y hay que administrar bastante fluidos y ahí sí se justifica un AINE. Ya mastitis por Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae pueden estar correlacionados con hipocalcemia, pero en menor casuística, pero sí con enfermedades metabólicas obviamente relacionadas con la nutrición, con la energía y con inclusive con la misma proteína. Por eso hay que estar haciendo pruebas con el reactivo de California Mastitis Test semanalmente o cada 15 días para determinar precozmente la mastitis y elegir el antibiótico adecuado dependiendo del patógeno diagnosticado, teniendo en cuenta que hay antibióticos que sí van a la glándula mamaria y que cuando se inyecta van a la glándula mamaria, y que hay antibióticos que no van a la glándula mamaria y que no sirven para tratar mastitis. Sin embargo, uno ve que a nivel de campo usan este grupo de antibióticos para tratar mastitis y que no llegan a la glándula mamaria. Usan ceftiofur, usan penicilinas, usan gentamicina, que inyectables no llegan a la glándula mamaria. Eso ya está muy demostrado desde la época de CIF y hoy con el doctor Sumano de México y el doctor Carlos Lanús de Argentina. Y que vía intramamaria son estos, los que tienen muy buena distribución en glándula mamaria y son excelentes para tratar las mastitis subclínicas y clínicas. Pero lo mejor que hay que hacer es prevenir con unas muy buenas prácticas de rutinas de ordeño y de secado de vaca. La esporina L es uno de los productos del mercado, hace cefoprazona sódica, uno de los fármacos de alta afinidad, distribución en la glándula mamaria, calimás lactación, escloxacilina, ampicilina, más betametasona, otros fármacos también de alta distribución y penetración en la glándula mamaria para tratar mastitis en lactación. Calimás secado para inducir un excelente secado para proteger la vaca durante el periodo seco, incluyendo el close-up de una sola aplicación. Y hoy por hoy, los tapones que simulan, son simuladores del tapón interno de queratina del pezón, que es el Calimás tapón, que contiene subnitrato de bismuto, más excipientes que le permiten simular el tapón. Se pone en el momento del secado, después del antibiótico de secado, y se retira el día del parto y ejerce una acción física, evita que las bacterias suban y eviten las mastitis. Ya se sabe que el tapón no se forma, se debe formar a los 20 días, pero estudios demuestran que muchas vacas llegan 10 días faltándole para el parto y todavía no han formado el tapón y que muchas de esas mastitis que se presentan en la vaca fresca porque el patógeno lo adquirió antes de, antes de parir. Calimás tapón son jeringas para administrar el momento del parto. Ya para tratar mastitis clínica, Quinocal, que es enrofloxacina, o la marbofloxacina, un medicamento nuevo que tiene una alta afinidad por la glándula mamaria, 1 centímetro por cada 50 kilos por 3 a 5 días. La prevención de la hipocalcemia y la hipomagnesemia es con las sales aniónicas. Las sales aniónicas se preparan con sulfatos y cloruros. Son los únicos que se absorben en el close-up antes de la transición del parto, perdón. El close-up es parte de la transición. Hay que regular el consumo porque son de mal sabor, son feas. Es importante, pues, ayuda del médico veterinario para hacer ajuste de dosis porque ellas son tan de mal sabor que pueden llegar a afectar el consumo. Y estas sales aniónicas producen acidemia en las vacas que hacen que se aumente la absorción del calcio y la síntesis de vitamina D3. Hacer ajustes prácticamente en Colombia es un poco difícil debido a que tenemos muchas dietas y hay que estar haciendo ajustes de las sales aniónicas. En países donde tienen ración total mezclada y vacas estabuladas, pues ya la dieta siempre es constante, ya se tiene la dosis de sales aniónicas y ese se administra desde menos 21 días antes del parto hasta el momento del parto y ahí se suspende.
Se hacen con sulfatos, con cloruros, sulfato de calcio, cloruro de calcio, sulfato de magnesio, cloruro de amonio, sulfato de amonio. Hay diferentes formas de hacerlo, prepararlo. Lo importante es que 1 kilo de una sal aniónica de estas, 1 kilogramo de esa sal, tenga entre 10.000 a 15.000 miliequivalentes por kilo aniónicos. Y para darle una vaca 300 a 400 gramos al día para producir una acidemia, y uno lo observa en la orina porque le deja el pH en 6,5. Existen preparados que se les da el día anterior al parto, el momento del parto y después del parto, y existen bolos, como lo veíamos, a base de calcio cloruro, calcio formiato, propionato. Bueno, la cetosis, ya se me acabó el tiempo. La cetosis es cuerpos cetónicos, se forman cuerpos cetónicos. Eso se da en vacas muy gordas al momento del parto, o vacas muy flacas, o vacas que consumen ensilajes muy fermentados, y los cuerpos cetónicos hacen que se disparen cuando hay bajos niveles de glucosa en sangre, porque la vaca demanda mucha energía. ¿Sí? Una vaca requiere 45 a 50 gramos de lactosa por litro de leche, entonces las demandas son muy altas, entonces disparan los cuerpos cetónicos. Y esto es clave en reproducción. Esto debe medirse antes de hacer programas de transferencia de embriones y IATF, porque una vaca que tenga más de 10 miligramos de beta hidroxibutirato por decilitro es una vaca que va a tener problemas de fertilidad, y si es mayor de 14 se cae. O también esto viene en milimoles. Si tiene más de 1.4 milimoles por litro en sangre, se cae, es muy alta. Entonces, esta cetosis, este beta hidroxibutirato, que es predispone a metritis, a falta de calores, a ovarios quísticos y a repetición de servicio. La cetosis es un problema metabólico, es una de las M. Y ya se sabe que cuando tienen más de 14 miligramos por decilitro, o milimoles por litro, o más de 1.4 milimoles por decilitro, es porque ya empieza a tener problemas como metritis, endometritis, y va a afectar la inmunidad. Se le va a llenar de grasa el hígado, porque vienen todas esas grasas para el hígado, y va a afectar la producción, la reproducción. Esto se da en vacas muy gordas al parto, condición corporal por encima de 4 o 5, o vacas muy flacas. Vacas muy flacas. Eso determina si es cetosis tipo 1 o cetosis tipo 2. Dos son cetosis vacas gordas y uno es vacas muy flacas. Entonces el beta hidroxibutirato produce desplazamiento inclusive del abomazo. Se desplaza y esto es mortal. Disminuye la producción de leche, aumenta la predisposición de tener metritis, mastitis, y baja problemas de inmunidad, severas mastitis, y afecta la actividad de las células de defensa, disminuyen las tasas de fertilidad en los programas de reproducción. Entonces, esto se puede medir con el Optium o el Precision Extra, equipos que se usan a menudo en humanos. No se le introduce tiras de glucosa, sino tiras de beta hidroxibutirato. De cuerpos cetónicos cuesta lo mismo. Se le pone la tira, se le pone la gota de sangre extraída de la cola o donde sea, y si le marca más de 1.4, significa que la vaca se va a caer. Y si le marca más de 1 y usted tiene un programa de IATF, es importante darle una dosis de propilenglicol. Y si tiene buena condición corporal, pero tiene el beta hidroxibutirato por encima de 1, darle una dosis de propilenglicol o de propionato para mejorar la fertilidad. Estos son los equipos que se usan en humanos, que nos ayudan mucho para diagnosticar esta enfermedad. Las grasas sirven inclusive cuando tienen baja condición corporal las vacas. Cuando son flacas,
para disminuir esa cetosis tipo 1, darles grasas cálcicas o bypass. No se le administra más de que no se va a pasar del 7% del total de la dieta. Entonces la cetosis se da mucho en vacas muy gordas y en vacas muy flacas. De hecho, en muchos países se hace monitoreo de la vaca posparto, después de preparto, antes de parir, y se le mejora la condición corporal. Ojalá que estén pariendo con una buena condición corporal y se deben secar entre 3,5 y 3,75. Y que si el beta hidroxibutirato se disminuye antes del parto, durante el parto, se le puede dar una dosis de propilenglicol o balancear o con el balanceado. Entonces, cuando hay beta hidroxibutirato alto, siempre da metritis y por eso hay que tomarle la temperatura después de haber parido y aplicar Ceftiofur como Lesporinamed, ya que no deja residuos en leche y una fuente de calcio y una fuente de energía como los que vimos anteriormente. Entonces se trata es aplicando corticosteroide tipo desinflamón, aplicar destroza al 50% o propilenglicol unos 200 a 500 centímetros vía oral, electrolitos, ir monitoreando con este equipo el beta hidroxibutirato. Este equipo, el Precision Extra, es clave, que se usa en humanos, es específico en un 93 a un 100% y una sensibilidad del 87 al 93%. Entonces, el propilenglicol, de hecho, es hepatoprotector. No sobra administrarle el propilenglicol. Bonavir inyectable es complejo vitamínico B como hepatoprotector y el corticosteroide, que es la beta-metasona. El hipotiroidismo es otra enfermedad metabólica muy frecuente. Se debe a que los niveles de T4 y T3 están bajos en sangre, porque el yodo no es de los pastos, porque se volatiliza el yodo, se sublima, porque los niveles del yodo en la dieta son muy bajos, porque hay deficiencias de selenio, lleva también a hipotiroidismo, porque hay medicamentos antitiroideos como las sulfas, y los corticosteroides de larga acción, esos que duran más de 10 días. Ya de corta acción como la betametasona sódica no están relacionados con hipotiroidismo. Y hay antitiroideos nutricionales, por ejemplo, las goitrinas, glucosinolatos, el NAF, RAFs, los coles, producen hipotiroidismo. Lo más común es hipotiroidismo por bajos niveles en dieta o porque las sales mineralizadas se sirven y rápidamente el yodo se sublima, se volatiliza, porque están al sol, al agua. Es muy inestable. El exceso de hierro también lleva a hipotiroidismo. Estudios se han hecho en Colombia cuando el ICA en su momento determinó que los niveles de T4 en las ganaderías eran bajos y eso traía problemas reproductivos. Y ellos se dieron cuenta que cuando se inyectaba yoduro de potasio, el 70% de las vacas antes de 40 días entraban en actividad ovárica y de paso se mejoraba la condición corporal. Y eso hizo que se introdujera el yodo con el selenio para mejorar la fertilidad. Este es el hipotiroidismo, a veces da bocio en ternero, no necesariamente, no es patoneumónico, algunos terneros pueden tenerlo. Sobre todo esto aparece cuando consumen coles. Hay hipertrofia, son fotos que tomé del valle con hipotiroidismo confirmado, que esto se mide por RIA, por radio inmunoanálisis. Por eso es que no es fácil diagnosticarlo a nivel de campo, pero uno intuye cuando hay problemas reproductivos. Se trata inyectando, dándole diariamente sal mineralizada y protegiendo las sales o inyectando yodo más selenio. Calfosbiselenio es uno de los productos más probados para mejorar la fertilidad y tratar el hipotiroidismo. 1 centímetro por cada 20 kilos de peso por 3 a 5 días o 1 centímetro por cada 20 kilos de peso cada mes. Y se ha probado inclusive en muchos trabajos de investigación en programas de IATF para mejorar la fertilidad. Esta es una de las tesis de grado realizada por la Universidad Zamorano de Honduras. Hay trabajo realizado por la Universidad La Salle, Universidad del Tolima,
universidades de UBA, Bucaramanga, Universidad de Bucaramanga. Estos trabajos los pueden consultar ustedes en base de datos buscando Calfos Biselenio y Universidad Zamorano, donde se demuestra que disminuye los días abiertos, que mejora las tasas de fertilidad en los programas de reproducción de IATF, mejora las tasas de fertilidad. Contiene fósforo, yodo, zinc, selenio y se usa como preventivo en el momento del parto para problemas como distocias o baja involución uterina. Aplícalo 60 días desde el parto o a los 30, luego 20 al parto y 30 días después del parto, una dosis de 1 centímetro por cada 20 kilos de peso. El distrés respiratorio es un hipotiroidismo, una alta frecuencia de enfermedad respiratoria en los terneros. Está demostrado que son bajos niveles de T4. Y esto también lleva, bajos niveles de T4, lleva problemas hacia la pubertad, lo que se llama afectación del crecimiento isométrico y alométrico. Mejora el crecimiento alométrico en las terneras y un mayor desarrollo hacia la pubertad. Distrés respiratorio, ustedes lo pueden ver en Engormix, una página donde escribo distrés respiratorio y su correlación con bajos niveles de la hormona T4, o sea, bajos niveles de yodo y de selenio. Trabajo que hice alguna ocasión demostrando la cinética del yodo, donde demostré que cuando se le inyectan 10 miligramos de yodo a una vaca, la T4 dura 37 días. El cobre es otro elemento relacionado con enfermedad metabólica muy frecuente en Colombia que afecta el crecimiento de los terneros, produce anemia por deficiencia de cobre en la dieta o exceso de molibdeno. Bajos niveles de cobre en sangre, menos de 70 microgramos por cada 100 mililitros, produce esto lo que se llama anteojados o produce lo que se conoce como manea en las vacas. Lo que más se conoce es la acromotriquia, una despigmentación alrededor del ojo e inclusive en el costillar. Y donde le dan mucho azufre en la dieta, tienden a disminuir la absorción del cobre, presentándose esta enfermedad. Hay un producto en el mercado reciente, se llama Calfosvia ATP, fósforo, yodo, zinc, selenio, cobre, lisina y ATP, para suplementarlo, para mejorar el desarrollo de las terneras, ya que contiene yodo y cobre. Muchos trabajos de investigación como estos que aparecen aquí, que la administración de 50 miligramos de cobre cada 3 meses en los terneros favorece el desarrollo hacia la pubertad y en vacas mejora la fertilidad cuando se le inyecta cobre a las vacas entre 100 a 150 miligramos cada 3 o 4 meses, mejora los niveles de cupremia. Entonces se debe suplementar y en el mercado vienen sales mineralizadas y ojalá que contengan sulfatos de cobre o cobre tribásico, que es el de mayor biodisponibilidad, el cobre tribásico, que está de moda, es más biodisponible que los sulfatos y obviamente que los óxidos que poco se absorben y que los quelatos. Trabajos de investigación demuestran cómo en la medida que aumentan los niveles de cobre en sangre, aumentan la calidad de ovocito y hay mejor fertilidad. Un trabajo realizado in vitro en Cuba. Entonces, Calfosvia ATP es un producto que contiene fósforo, yodo, sin selenio, lisina, ATP y cobre para mejorar el desarrollo de las terneras hacia la pubertad. Entonces, las enfermedades de las 4M se previenen optimizando el funcionamiento del rumen, minimizando las carencias minerales y los desbalances, minimizando las alteraciones por movilización de lípidos, reduciendo la inmunosupresión y el estrés, reduciendo la competencia entre vacas, el uso de sales aniónicas o productos nutracéuticos claves en el periparto, antes, durante o después del parto, prueba de cuerpos cetónicos con el Optium, prueba en sangre en campo de la coagulación y la composición de elementos minerales y de energía y de biomarcadores en sangre, biomarcadores de minerales, biomarcadores de energía, biomarcadores de proteína para tomar las acciones correctivas y preventivas. Y monitorear el azúcar, la glucosa en sangre, que es clave, y
meter en el programa el uso de glicol o propionato y mantener la normocalcemia con productos nutracéuticos al momento del parto y favorecer el eutiroidismo, es decir, buenos niveles de yodo en sangre, administrar sales mineralizadas y protegerlas de la lluvia y el sol y jalarle, como decimos en Colombia, los sistemas silvopastoriles, implementar sistemas silvopastoriles para hacer de la ganadería amiga del medio ambiente. Muchas gracias por haber asistido a esta reunión. Me pasé un poquito de tiempo, pero bueno, este es mi correo científica@ciacalifornia.com.co y si existe alguna pregunta la resolvemos, si no me pueden escribir a este correo. Doctor, muchísimas gracias por toda esta explicación y por toda esta conferencia. Voy a leer un par de preguntas que nos hacen por Facebook, Sí, las cuales son las siguientes. Nos pregunta el Comité de Ganaderos del Huila. Buenas, sí. doctor. ¿Cuál es la relación de la medición del pH urinario en vacas preparto y la hipocalcemia? Perfecto. El pH, cuando nosotros tenemos problemas del periparto y con enfermedades de 4M y pasan más del 10%, por ejemplo, vaca caída, mastitis, metritis, distocias. Si pasan más del 10%, es de pensar que tenemos ya un problema con el metabolismo del calcio. Y debemos monitorear el calcio en sangre antes de parir y deben estar por encima de 8.77 miligramos por decilitro. Si está muy baja y le están dando sal mineralizada es porque no se está absorbiendo y porque la sal mineralizada que le están dando no es aniónica. Entonces hay que darle sales aniónicas. Las sales aniónicas son formadas o elaboradas con sulfatos y cloruros. Las sales aniónicas son las que son capaces de disminuir el pH. Cuando hay esos problemas que le acabo de mencionar, esos problemas de metabólicos, si analiza, si determina el pH de la orina, debe estar en 7,5. Siempre está relacionado con alcalosis. Quiere decir que hay muchos cationes, hay mucho sodio y mucho potasio. Y lo único que podemos quitarle en el preparto para corregir en cierta manera es el sodio, pero el potasio no lo podemos quitar. Y si le quitamos el sodio y el pH sigue siendo alcalino, tenemos que ya pensar en sales aniónicas. Las sales aniónicas se le administran, como dice en el rotulado, o prepararlas y se administra y a los 3 días se mide el pH de la orina. Tiene que estar en 6,5. Ya por debajo de 6 quiere decir que se excedió y hay que disminuirle la dosis de sales aniónicas. Hay que hacer el ajuste. Por eso les decía que toca hacer ajustes en los ranchos porque cambiamos mucho de dietas y porque tenemos muchos tipos de dietas, muchas pasturas y muchos tipos de sales. De tener en cuenta que las sales mineralizadas que se usan en Colombia para el posparto todas son muy buenas, pero no sirven para el periodo close-up, es decir, de -21 al momento del parto. Y si tenemos complicaciones para usar las sales aniónicas, ya debemos de ir pensando en preparados que les mostré que traen calcios de liberación lenta, de liberación lenta vía oral. Esos calcios que algunos traen calcio, magnesio, pero aniónico para administrar un día antes, el día del parte y el día después, el día +1. -1, el día del parto y en el +1 se le administra. En vacas de trópico alto muchas veces ha demostrado que estos preparados con 2 administraciones es suficientes. Y en vacas de alta producción sí se requieren a menudo 3 administraciones, porque el colapso del calcio días previos y días después al parto son muy altos. Entonces, en conclusión, las vacas en la mayoría de los casos en producción de leche, el pH de la orina es alcalino y solamente se requiere en el closado que sea ácido si hay problemas metabólicos, si hay problemas de 4M. ¿Alguna otra pregunta?
Sí, doctor, con esta pregunta finalizamos pues el webinar. Muchas gracias a todos por su asistencia, por estar conectados en esta conferencia. Y la pregunta dice así, nos pregunta Edison Alex Urrego. Doctor Carrillo, cordial saludo. ¿Qué productos nos recomienda para la preparación del close-up en vacas de primer parto en fincas de trópico medio, región de Guavio, Colombia, con presencia de pastos tipo quiculo e imperial? Gracias. Perfecto. Mira, eh, este es un tema, tiene un poquitico de complejidad. Fue una de las firminas que mostré rápidamente. Se usan cloruro de calcio y sulfato de magnesio y óxido u óxido de magnesio. ¿Sí? Se usan cloruros o sulfatos y cloruro de amonio. Vas a buscar sales aniónicas en Engormix. Es una página donde escribo y busca Engormix sales aniónicas. Ahí hay unos modelos de cómo construir, cómo elaborar una sal aniónica para el close-up, para el periodo inmediatamente al parto. Y vuelvo y les digo, si en la hacienda hay o rancho alta incidencia de distocias, alta incidencia de retención de placenta, de metritis y todo correlacionado con el momento del parto, es muy probable que tenga un problema de hipocalcemia. Mira, los raigrases son excelentes pastos, pero son muy ricos en potasio. No se deben administrar en el close-up, en ese periodo exclusivamente como dieta única, porque el nivel de potasio es muy alto. Entonces se elabora con esas sales, cloruros, sulfatos y se venden en almacenes que venden químicos. Pero hay que saber la mezcla de ellos y lo pueden encontrar en Engormix. ¿Cómo se hace el ajuste? Se hace la mezcla, como aparece en Engormix, se le da a la vaca. ¿Cómo se hace el ajuste? Se le da a 2 vacas en el close-up una dosis, por decir algo 100 gramos, a otras se le dan 200 gramos y a otras se le dan 350 o 400 gramos. Y en los 3 días, el que le deje el pH en 6,5, esa es la dosis para usar en el rancho o finca, pero con esa dieta. Si usted les cambia la dieta, tiene que volver a hacer ajuste de la sal aniónica. Y mándelo a medir en sangre y verá que está por encima de 8,77 miligramos por decilitro. Bueno, muchas gracias.